acerca de desafíos de la paternidad, y esta predicación pertenece a la serie que se llama Cátedra de Familia. Así que en la serie de Cátedra de Familia que damos de tiempo en tiempo, tenemos hoy desafíos de la paternidad. Es el tema que vamos a compartir con ustedes en el día de hoy. Y quiero compartir en el libro de los Proverbios. Quiero compartir algunos versos de la Escritura en el capítulo 22 a partir del verso 1. Así dice la Escritura en el libro de los Proverbios. Desafíos de la paternidad. Libro de Proverbios, capítulo 22, el verso 1, en el nombre de Cristo Jesús. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. El rico y el pobre se encuentran, ambos los hizo Jehová. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Riqueza, honra y vida son las remuneraciones de la humildad y del temor de Jehová. Espinos, lazos hay en el camino del perverso, el que guarda su alma se alejará de ellos. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. El rico se enseñorea de los pobres, y el que toma prestado es siervo del que presta. El que sembrara iniquidad, iniquidad segará, y la vara de su insolencia se quebrará. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Echa fuera el escarnecedor, y saldrá la contienda, y cesará el pleito y la afrenta. El que ama la riqueza de corazón, por la gracia de sus labios, tendrá la amistad del rey. El que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, tendrá la amistad del rey. Los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas él trastorna las cosas de los prevaricadores. Dice el perezoso: el león está fuera, seré muerto en la calle. Hasta aquí la palabra del Señor. Pueden sentarse, muy amable. Hoy hablamos de desafíos de la paternidad. ¿Saben que en la agenda internacional hay un modelo de paternidad que es diferente al modelo bíblico? Porque en la agenda internacional se está haciendo una trama contra los padres. Y lo que estamos tratando de hacer hoy es alertar a los padres para que tomen adelante a las estrategias. Porque los padres hemos delegado la crianza y la formación de los hijos, se la hemos delegado a los maestros en las escuelas, y se la hemos delegado a la iglesia. Y Dios nos ha llamado para que cumplamos un propósito en la tierra, y ese propósito incluye la crianza de nuestros hijos. Y el plan que se gesta es que los padres ya no ejerzan influencia en los hijos, sino que la sociedad misma se levante para establecer los nuevos paradigmas de la crianza conforme a un diseño mundial que ha venido para atacar la sociedad y la familia misma. Muchos, cuando tuvieron la oportunidad de criar a sus hijos, no fueron delicados en el trato con los hijos. Algunos se fueron a Europa y a Estados Unidos a buscar un bienestar para sus hijos, pero no le dieron lo primero, que es la formación. Y hoy sus hijos no necesitan
aquella riqueza que sus padres fueron a hacer para ellos, porque ellos se perdieron, porque no tuvieron a papá en la casa, porque no tuvieron a mamá en casa, porque no tuvieron una buena formación. Los abuelos ya criaron y ellos no están diseñados para seguir criando a su edad. La responsabilidad es de los padres. Y los hijos hoy están dolidos, algunos se desenfrenaron, muchos murieron por no tener a papá que lo formara, porque la delincuencia tiene un reloj. Hay una edad donde no se pasa de ahí cuando uno se involucra en la juventud, en situaciones contra la ley. Y todo eso vino por la falta de papá en casa. Otros abandonaron sus hijos, nunca más supieron de ellos. Algunos, cuando la muchacha le dijo que estaba embarazada, se desaparecieron y nunca más sus hijos o su hijo, su hija, vio a papá. Todo eso ha desencadenado una sociedad violenta, sin afecto natural, crisis de amor, trastornos emocionales, una sociedad que está en crisis y que va degenerándose más y más. Hoy tenemos que asumir una responsabilidad y, si es necesario y estamos a tiempo, levantar algunas cosas que se nos han caído para darle vida conforme a la que Jesús nos ha impartido. Algunos literalmente negaron a sus hijos, nunca lo reconocieron, saben que lo tienen y nunca lo han buscado. Algunos aceptaron a Cristo como Salvador, sus pecados fueron perdonados, pero tienen una deuda con un hijo que nunca buscaron, que saben que lo tienen y no han ido a buscarlo. Si Cristo está en la vida de ellos, tienen que ir a buscar ese hijo y tiene que producirse una reconciliación, porque el cambio que hace el Señor en nuestras vidas va a traer cambios en nuestra manera de pensar. Y aunque no puede cambiar el futuro, pero sí puede pedir perdón por algunas cosas del futuro, del pasado. Aunque no puede cambiar el pasado, puede pedir perdón por algunas cosas del pasado que fueron dañadas, producto de la misma influencia que operaba en la gente que no conoce a Dios. De manera que esa agenda internacional viene a trazar pauta a los padres, guiar a los hijos, como si la responsabilidad de los hijos fuera del Estado, fuera de la escuela. Cada familia tiene que asumir una responsabilidad y cada familia debe estar en capacidad de determinar qué cosa permite y qué cosa no permite, y nadie puede imponérselo. De hecho, en algunos países del mundo, dentro de esa gran sociedad hay pequeñas sociedades que han decidido ser diferentes y han criado a sus hijos de una manera diferente dentro de un mundo perdido. No somos de los que creen que vamos a volver a la época monástica, donde vamos a criar a nuestros hijos separados de todo, de la ciencia y todo aquello, como hacen esas sociedades en países grandes en el mundo, sino que tenemos que ser capaces de criar a nuestros hijos en el mundo y enseñarle a ellos a vivir en el mundo para que puedan ayudar a cambiar la mentalidad de la gente del mundo y sobre todo traerlo a Cristo. Pero es nuestra responsabilidad como padres saber qué cosa vamos a enseñar a nuestros hijos, qué cosa vamos a permitir que se le enseñe. Es de nuestra responsabilidad. Por eso, en este tiempo, uno de nuestros desafíos de los cristianos en este tiempo es que criar a sus hijos en escuelas que tengan la misma filosofía que usted tiene, que crean como usted cree. La iglesia en el país no fue tan agresiva como son las religiones en el mundo y en el país en términos de crear escuelas con el propósito de enseñar a niños
su filosofía, su religión. La iglesia de Cristo no fue tan sagaz como el mismo Jesús lo ha dicho. Los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Fueron más sagaces, anduvieron a tiempo, corrieron adelante. Pero nosotros tenemos que asumir una responsabilidad como padres frente a los desafíos contemporáneos, frente a todo lo que se teje en el infierno para que nuestros hijos se desvíen de los principios que nosotros le hemos enseñado. Es tiempo de abrir nuestros ojos y de asumir una responsabilidad como padre. La crisis que hay en el mundo, en la mayoría de los casos, es por la falta de paternidad, en dos sentidos. Algunos abandonaron sus hijos y otros no fueron ejemplo para sus hijos. Estuvieron con sus hijos, pero no le dieron ejemplo. Y los hijos van a hacer aquello que vieron a los padres haciendo, o aquello que quisieron que alguien le enseñara, que le enseñara a su papá, y su papá nunca le enseñó, sino que se lo enseñó el amigo, se lo enseñaron en la banda, se lo enseñaron en el grupo, lo aprendieron en la escuela. No tuvo quien se lo enseñe. Y la crisis que vive el mundo de hoy es justamente la falta de paternidad. Necesitamos retomar como padres la responsabilidad. La iglesia tiene una parte. La iglesia se durmió y se enfocó solo en una parte. Se enfocó más en predicar el reino, sin entender que había un área en el reino que también tenía que tomar y que tenía que predicarlo junto. Estamos a tiempo para que algo pase en nuestras vidas y en nuestra casa, y para prepararnos y comenzar desde ya a asumir una responsabilidad con nuestros hijos, para que no les pase a ellos lo que le está pasando a aquellos que no tienen padres. Debe ser padre, pero también debe ser ejemplo. Tiene que estar con ellos, pero tiene que ser ejemplo. Muchos no han sido ejemplo. Lo que el infierno está tramando en este tiempo es contra la familia. Esa es su estrategia. Dios diseñó la familia con el propósito de una familia que surja la iglesia, que surjan las sociedades y que puedan vivir en comunidades y los países. Y si se daña la familia, lo que la gente no aprendió en casa, nunca lo va a poner en práctica. Por eso se está tratando de desestabilizar la familia. Estamos frente a grandes desafíos que tenemos que detenernos, tenemos que sentarnos, analizar cómo vamos a llevar a cabo el proyecto de Dios para nuestra familia. No podemos seguirlo delegando a la iglesia ni a la escuela. En la escuela nos pueden dar un palo acechado. En la iglesia no siempre la gente viene con un buen modelo y termina enseñando cosas que quizá no es lo que debería enseñar, o enseña una cosa pero con su comportamiento le dice a los muchachos otra cosa. Entonces, seguido los padres, la iglesia, la escuela, pero donde no hay una familia sana, no podrá recibir nada en ningún sitio. Necesitamos que sean revolucionados los corazones y las mentalidades de los padres para poder trabajar desde el seno de su familia. Tienes que hacer una parada, ha sido suficiente. Necesitamos enfocarnos en este tiempo. Esa persecución tenaz contra la familia tiene un propósito: desestabilizar al mundo para lo que Dios ha diseñado, lo que Dios nos ha enseñado, para que lo que la palabra de Dios enseña sea tomado como algo ligero, no con la responsabilidad que lleva. Al final, el que se levanta contra la familia se levanta contra Dios, porque Dios creó la familia. El que se levanta contra la naturaleza se levanta contra Dios, porque Dios creó el mundo y organizó la naturaleza. El que se levanta contra lo que Dios ha creado se está levantando contra Dios. No habrá iglesia sana, no habrá sociedad sana si tu familia no está sana. Y tenemos que regresar al modelo bíblico. Y eso es un desafío que tenemos que asumir, cada uno de nosotros.
regresar al modelo bíblico que establece la palabra de Dios acerca de la crianza de los hijos y cuál es la responsabilidad de papá y cuál es la responsabilidad de mamá en la crianza de los hijos. Tenemos que volvernos a Dios, aunque estemos en la iglesia, tenemos que volvernos a Dios, tenemos que volvernos a la palabra, tenemos que volvernos a los principios. Muchos estamos en la iglesia, pero no hemos asumido una responsabilidad en la crianza de los hijos. Siguen pasando el día entero en la escuela, se siguen juntando con nosotros solamente de noche, el tiempo que tienen, lo tienen con una persona que lo cuida. No hay nada planificado en ningún momento para enseñar a nuestros hijos. Tiene que haber hay que rediseñar todo para entrar en el modelo bíblico, que es el modelo correcto. La necesidad ha llevado a la sociedad a descuidar lo principal. Y no estamos en contra de que trabaje el papá, que trabaje la mamá, pero tenemos que asumir una responsabilidad en este tiempo, aunque ambos estemos ocupados. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Cuándo compartimos con ellos lo que Dios nos ha enseñado? Justamente, el capítulo 22 del libro de Proverbios nos habla acerca de lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. ¿Qué cosa tenemos que enseñarle? Ese es el modelo bíblico. ¿Qué le vamos a enseñar? Observe el capítulo 22. Que hay una enseñanza enriquecedora, de base, de principio, que usted tiene que detenerse a enseñarle a sus hijos. Porque ese es el modelo bíblico. Lo que usted le ha enseñado hasta ahora posiblemente fue bueno, pero vamos a ir al modelo bíblico. Y quiero que en tu casa analice bien el capítulo 22 del libro de los Proverbios, que nos enseña bien claro qué cosa tenemos que enseñar a nuestros hijos y nos enseña por qué. Obsérvelo. Lo primero que nos dice es que si lo instruimos, si le damos la instrucción como manda la palabra, el niño nunca se apartará de esa palabra, de esa enseñanza, de ese camino que le hemos trazado. Un camino de verdad, un camino de sinceridad. De más estima es el buen nombre que las muchas riquezas. Tienes que enseñar a tus hijos que tener un nombre es más que ser rico. Que no es acumular riqueza, no es conseguir dinero a como fuere, no, sino que tenga un nombre que todo el mundo lo respete, y que eso es más importante que tener grandes posesiones o grandes riquezas en el mundo. Tenemos que enseñarle eso a nuestros hijos. Es mejor tener un nombre correcto, es mejor que no nos ande buscando la justicia, a que tengamos riquezas, a que tengamos bienes de manera incorrecta. Nuestros hijos tienen que saber eso, para que ellos no se metan en malos negocios, para que nadie le llene los ojos con cosas materiales. Tienes que enseñarle el valor que tiene un buen nombre. Es de más estima el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Que a tu hijo tiene que enseñarle, no lo mencionen como temerario, como alguien que ha alcanzado fortuna de manera incorrecta, sino que cuando hablen de él, hablen de un hombre, de una mujer honrada, que vive bajo principio y que obedece a Dios. Es sumamente importante que le enseñe eso a tu hijo. Que el rico y el pobre, ambos los hizo Dios. Tiene que enseñarle eso. Que nadie es mejor que el otro.
que nadie supera al otro, nadie es superior, sino que ambos fueron creados por Dios y Dios tiene cuidado de ambos. Algunos tienen riqueza lícita, otros tienen riqueza ilícita, algunos son pobres porque quieren ser pobres, otros son pobres porque son mal administradores y hay algunos que son pobres porque no han tenido oportunidades, pero ambos los hizo Dios y delante de Dios son iguales. Y nadie va a convencer a Dios por ser rico o por ser pobre, porque todos los hijos son iguales para los padres, o deberían ser iguales para los padres, y para el Señor todos somos iguales. No ve con ojo bonito al que tiene posibilidades, porque Dios no necesita que le den. No necesita que le den, porque Él es dueño de todo y lo que la gente tiene, Él se lo ha dado. Algunos tienen cosas que Dios no se la dio, pero Dios no tiene ningún interés en tratar bien al que más tiene porque Él no necesita nada. Tenemos que enseñar esto a nuestros hijos. Tenemos que enseñarle que el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Tenemos que enseñar a nuestros hijos a ser prevenidos. Enseñarle qué hacer frente a una situación difícil en un lugar determinado. Que es lo que hace el avisado, el que sabe lo que está pasando, el que tiene un padre que le enseñó el peligro, se aleja. Pero el que no ha tenido nadie que le enseñe el peligro, cae en la trampa. Tiene que enseñarle a tus hijas el peligro del desenfreno. Tiene que enseñarle a tus hijos el peligro del desenfreno y del deleite. Tienes que enseñarle cómo se tiene una relación de noviazgo. Tienes que enseñarle qué hacer, qué no hacer, qué aceptar, qué no aceptar, para que no la sorprendan. El avisado es aquel que ve el mal y se cuida del mal, pero aquel que no ha sido avisado, que no ha tenido quien lo enseñe, quien le dé alguna instrucción, cae en la trampa. Y muchos han caído en la trampa porque nadie le dijo dónde estaba el peligro. Muchas muchachas, cuando salieron con el novio la primera vez, se entregaron porque nunca su padre le dio amor y no le enseñó la diferencia entre amor y sexo. Y como no se lo enseñó, ella tampoco sabía. El avisado, el que ha sido instruido, el que ha sido enseñado, cuando ve el mal, se protege del mal. Pero aquellos que son simples, aquellos que nadie le enseñó del peligro, son dañados. ¿Dónde está la responsabilidad? En los padres que no asumimos el compromiso de enseñarle a nuestros hijos las cosas como son, a nuestras hijas, para que ellas entonces se puedan proteger, para que ellos se puedan proteger. Tenemos el desafío. ¿Quién enseña a tus hijos? ¿Qué saben ellos de la vida? Sino tú, que eres su padre y que eres su madre y que tiene que asumir una responsabilidad. Ellos no saben eso. Ellos solo viven y están aquí, son vulnerables. Y hay que decirles sin pánico, porque hay mucha gente que lo que le crean es pánico. Hay que decirles sin pánico las cosas como son. Una enseñanza de corazón a corazón. Una impartición de valores y de principios que lo hace a ellos reflexionar y estar seguro de quiénes son. Si no lo estás haciendo, este es tu tiempo. Tienes que avisar a tus hijos acerca del mal y cómo el mal lo va a dañar para que se mantengan distantes.
Bendito es el nombre de Jesús. Honor y gloria a su nombre. Muchos de los fracasos de nuestros hijos, no todos, muchos de ellos, ha sido porque no lo orientamos. Y se enfrentaron a una vida llena de peligro y no le dijimos, por aquí está el mal. Riqueza, honra y vida son las remuneraciones de la humildad y del temor a Jehová. Tenemos que enseñarle a ser humilde y a tener temor de Jehová, a respetar, a amar a Dios y a ser personas humildes, a no creerse que son superiores a los demás, a ser personas llevables, tratables, que se acerquen a la gente, que sirvan a la gente, enseñarle a que ayuden a los ancianos a cruzar la calle y que lo asistan y que le den su turno en la fila. Tienes que enseñarle eso a tus hijos. A que las profesiones, que las carreras universitarias, que las cosas materiales no lo mareen, que no se sientan superior a las demás personas, sino que pisen tierra, que sean humildes, que sean reales, que se parezcan a Cristo. Aleluya. Que obedezcan a Dios. Que cuando pequen se arrepientan. Enseñarle que cuando hagan algo que la Biblia le llama pecado, que es contra los principios, que le pidan perdón a Dios por aquellos que han hecho. Que no vaya a endurecerse su corazón. Que no se vaya a petrificar su conciencia, sino que aprendan a pedir perdón cuando pequen. Que amen a Dios y que respeten a Dios. Que no vivan de apariencia, que no tengan doble vida. Que puedan servir a Dios con corazón sincero. Tiene que enseñarle que hay espino y hay lazo en el camino del perverso. Que cuando se junten con una gente que le proponga malos negocios o hacer cosas que son incorrectas, que ellos sepan que le están poniendo una trampa. ¿Qué trampa lo que le están tirando? Que es un lazo que le están tendiendo, porque eso es lo que hay en el camino de la gente perversa. No hay nada bueno, que tienen que huir de ellos. Porque los perversos y los tramposos, en su camino lo que hay es espinos y lazos. Porque tus hijos no se deben dejar convencer para seguir a gente perversa que lo está dañando, que le está sembrando cizaño, que lo está invitando a hacer cosas incorrectas. Tienes que sentarte a decirle eso. Dice, instruye al niño en su camino, trázale el camino al niño, trázale el camino a tu hijo, a tu hija, aunque no viva contigo. Cuando te junte con él, enséñale principio. Cuando te junte con ella, enséñale principio. Dale instrucciones acerca de lo correcto, porque aun cuando fuere viejo no se apartará de esos principios que tú le has enseñado. Pase lo que pase, no se apartará. Y si por un momento se aparta, los principios han sido sembrados, no puede vivir en el mundo sin esos principios, sino que tiene que volver a Dios, tiene que volver a la palabra, tiene que volver a la escritura, tiene que volver a lo correcto. Cuando le enseñas la verdad a tus hijos, si han hecho las cosas mal, cuando te miran se sienten avergonzados, porque tú le has enseñado eso. Por eso pasa en la iglesia. Cuando le enseñamos lo que es correcto a la gente no se quiere juntar con los líderes cuando ha hecho lo malo, y le ponen el limpiavidrio de lejos. Están avergonzados de las cosas que hacen.
y están distantes. Eso pasa con los hijos también. Cuando han hecho lo incorrecto tienen vergüenza, pero tienen vergüenza porque alguien le enseñó lo correcto. Su conciencia los remuerde. Tienes que enseñarle a tus hijos que el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Tienes que enseñarle a tus hijos a no vivir tomando dinero a rédito, porque al final morirá pobre, porque hay alguien que se va a enseñorear de él cuando le presta, y que será esclavo de la gente que presta a rédito, y que no podrá tener nada, que vivirá toda su vida trabajando, cansado, para sostener a aquel que le proveyó en un momento dinero. Tiene que decirle que la última puerta que se toca es la del usurero, del que presta a rédito. Que no se acostumbre a eso. Tiene que enseñarle eso, pero también tiene que enseñárselo con el ejemplo. Y hay que decir ahí en la filosofía del dinero que muchas veces hay el dinero malo, y cuando tenemos contacto con ese dinero malo nos empobrecemos nosotros y nuestra familia, y tenemos que cuidarnos de eso. Aleluya. Hay que enseñarle que el rico se enseñorea de los pobres por su pobreza. Hay que educar a sus hijos, tiene que darle oportunidades, tienes que invertir en la educación de tus hijos para que ellos tengan una vida digna y puedan vivir mejor. Que el que toma prestado es siervo del que le presta. Que hay una maldición en tomar dinero a rédito, que no todo el mundo se libera de esa maldición, tiene que enseñárselo. El que sembrara iniquidad, iniquidad segará. Tienes que enseñarle a tus hijos que cuando siembran maldad, que cuando siembran pecado, no van a cosechar otra cosa. Que si son violentos, van a cosechar violencia. Que si se hacen fuertes y dañan a la gente, abusan a la gente, ellos serán abusados. Porque la violencia genera violencia. Tienes que enseñarle a sembrar cosas buenas, a hacer lo bueno. Porque lo que tú siembras, eso segará. Que la vara de la insolencia se quebrará. Que todos aquellos que son insolentes, que tienen mal comportamiento, que viven en maldades, serán quebrantados tarde o temprano. Y no tiene que ser Dios necesariamente. Su misma maldad y el mismo infierno que lo influenció lo quebrantará. Y Dios en su misericordia da chance, pero tiene que enseñar a tus hijos que no sean malvados, que no paguen mal por bien, porque no se apartará la maldad de su casa. Tiene que enseñarle que el ojo misericordioso será bendito, que cuando miran a alguien con misericordia, Dios lo bendice. Porque dio su pan al indigente. Tiene que enseñarle a tus hijos a compartir lo que tienen con los necesitados. Tienes que enseñarle eso. Que en vez de robarle a la gente le den. Que estén pendientes de lo de ellos, del trabajo de ellos, no de lo ajeno. Tienes que enseñarle a no ser envidioso de la prosperidad de los demás, sino que bendigan a Dios por aquellas cosas que le da y que lo aprendan a administrar bien, eso que Dios le da, que lo administren bien. Que no olviden que cuando ayudan a una gente que tiene necesidad, Dios lo toma como un préstamo y Dios va a bendecirlo por haber compartido con los que tienen necesidad. Enséñale a tus hijos a compartir.
a dar al pobre. Enséñalo. Adiéstralo. No, lo que ganas, lo que tienes en casa, no lo disfrutes tú solo. Enséñale con el ejemplo a compartir. Que la gente que tiene necesidad también es hijo de Dios. Y tiene necesidad no necesariamente porque ha pecado. Y que tenemos que tener misericordia de aquellos que tienen necesidad. Enséñalo a que eche fuera el escarnecedor y se hará la contienda. Se hará el pleito y la afrenta. Que se separe de toda gente que tenga lengua mentirosa. Que toda gente que provoque pleito, que siembre cizaña, que se separe. Enséñale eso. Para que no pase la vida entera metido siempre en un chisme y en un pleito. Que se aparte de esa gente. Enséñale eso. Que eso no es bueno. Que él necesita vivir en paz y que la gracia de Dios esté sobre él. Y que juntarse con gente escarnecedora, con gente que vive en pleito, en chisme de manera permanente, eso le va a traer situación. Que tiene que evadir gente que tengan esa naturaleza. Enséñale eso. Enséñale que el que ama la limpieza de corazón, por la gracia de sus labios, será amigo del Rey. Enséñale que la gente que tiene eminencia y que está en posiciones de importancia anda buscando personas que sean limpios de corazón. Que no se aprovechen. Hay gente que no tiene buen corazón y se aprovecha y maladministra los bienes del Estado porque no tiene buen corazón. Su corazón no es limpio. Y lo que hace es que daña a los que están en eminencia, dañan al rey, al gobernante, porque se sirven ellos y finalmente terminan dañando a las otras personas. Enséñale que sean limpios de corazón, que confiesen sus pecados delante de Dios, que vivan y disfruten la misericordia de Dios y el perdón de sus pecados, que disfruten la gracia de Dios, que sean sinceros de corazón, que no permanezcan mucho tiempo en situaciones contrarias a lo que establecen las normas, las leyes, los principios. Enséñale que los ojos de Jehová velan por la ciencia, mas Él trastorna las cosas de los prevaricadores. Que los impíos serán trastornados, pero que al Señor le interesa que hagamos las cosas con conocimiento, con entrega, que le hagamos con temor a Dios, que hagamos las cosas correctas, que eso agrada a Dios, y que el que la hace mal, aunque fuere él, será quebrantado. Enséñale a tus hijos a ser trabajadores. Dice, el perezoso, el león está afuera, seré muerto en la calle. Enséñale a trabajar a tus hijos. Que sean honestos, que sean trabajadores, que no sean haraganes, que no sean holgazanes, que sean responsables. Hay mucha gente que no le gusta trabajar. Y hay padres que yo no sé cómo han criado sus hijos. Y aunque han estado en la casa, lo ha criado la esposa prácticamente, porque nunca han asumido ninguna responsabilidad. Y están criando hijos que no trabajan ni les guste trabajar. Tienen miedo a salir a la calle a buscar trabajo. El león está en la calle, me va a devorar. Enséñalo a ser trabajadores, a ser honestos, a amar el trabajo, a sacrificarse por aquellas cosas que quieren. No le ponga la vida fácil.
que lo fácil no es del reino de Dios. Enséñale a tus hijos para que estén prevenidos frente a situaciones del mundo. No le enseñes a ser perezoso. Cuando tengan edad de trabajar, búscale trabajo. Enséñalo a trabajar. Que aprendan a trabajar. Aleluya. Aleluya. Porque el trabajo dignifica. Porque el Señor diseñó el trabajo para eso. Para el sostenimiento de la familia. Para el compromiso de cada uno de nosotros. En Proverbio 2:10 dice lo siguiente: cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino, de los hombres que hablan perversidades, que dejan los caminos derechos para andar por sendas tenebrosas, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio. Tienes que enseñar a tus hijos la sabiduría que esté expuesta en la palabra de Dios. Que cuando abran su corazón al conocimiento de Dios, a la sabiduría, su vida será diferente. Serán discretos. Aprenderán a manejar situaciones conflictivas. Enséñenlo a ser discreto. Póngale desafíos a ellos. Porque lo que hace que una persona sea discreto es el conocimiento de Dios, es el temor de Dios, es la sabiduría, es la ciencia de Dios. Que se aprendan a manejar en esta sociedad. Que no tengan falsa apariencia. Que aprendan a tener las cosas materiales como si no la tuvieran. Y que no tienen que comenzar a publicar en Facebook todo lo que hacen. Enséñele eso, que eso no es bueno. Que aprendan a disfrutar sus cosas en privado y que no todo se dice. Enséñelo a ser discreto. Eso es lo que le hace falta a muchos evangélicos hoy. No conocen la Biblia, no conocen la palabra, no son discretos. Todo el mundo tiene que saber lo que están haciendo, porque viven haciéndole lujo a la gente, incluyendo de las bendiciones que Dios le da. Enséñele a sus hijos a que sean temerosos de Dios y que conozcan la palabra. Que no hay que publicar las cosas y que aquellos que la publican le hace falta ciencia, conocimiento de Dios, le hace falta temor de Dios, son indiscretos. Son cristianos, pero le hace falta reconciliarse con Dios. Le hace falta inteligencia. No son inteligentes, no son discretos. Porque lo que hace que la gente sea discreto, justamente, es cuando se saborea la sabiduría, cuando saborea la ciencia. Entonces, que se vuelve discreto. Enséñale eso. Para que se libre del mal camino, de los hombres que hablan perversidades. Mucha gente no llegaron a disfrutar aquellas cosas que estaban a punto de recibir porque fueron indiscretos y le cayeron encima. Provocaron la envidia de la gente y comenzaron a atacarlo física y espiritualmente. Y a muchos lo han despojado de aquellas cosas que tienen por ser indiscretos. Enséñale a sus hijos que sean discretos. Que sean sencillos, que sean humildes de corazón y que pueden tener todas las cosas que tengan y no tienen razón para ser diferentes ni para creerse superior a los demás. Que dejan el camino derecho para andar por senda tenebrosa. Enséñele a sus hijos a andar por buen camino. Y que los caminos torcidos puede producir alguna situación que le haga daño. Enséñale.
que se alegran haciendo el mal. Enséñele a que no disfruten el mal, que no lo hagan, pero que tampoco lo disfruten cuando alguien lo haga. Que sean libres de todo vicio, porque ellos se huelgan en las perversidades del vicio. Vicio de toda clase. Vicio desde el café hasta el vicio de internet, del alcohol, de las drogas, de cuántas cosas la gente tiene vicio. Enséñenlo a liberarse y que todo lo que haga esté sometido a ellos, no que esas cosas lo someta a ellos. Que si llegan a tomar café, que lo tomen, pero que no sean adictos al café y a la cafeína, sino que la cafeína se someta a ellos. Que no sean viciosos, que nada lo ate, ni los videojuegos, ni el internet, que nada lo ate, sino que ellos sean señor de todas las cosas que hacen y que la hagan cuando quieran. Y el día que ellos digan, yo no voy a tomar café hoy, no tengan que llevarlo al médico con un dolor de cabeza, sino que no se lo bebieron y punto. Que no sean adictos a nada, que no sean viciosos, que aprendan a romper con vicios. Hay que enseñarle eso. Y a romper con toda situación que le produce atraso, que no lo deja hacer ellos, todas las cosas que lo hacen perder el control, que rompan con esas cosas. Enséñale para que alcancen la gracia de Dios y vivan bien en este mundo. Nada debe atarte. Y todo lo que produce vicio en ti, todo lo que tú dependes, estás en problema. Tienes que ponerte sobre esas cosas. Nada debe controlarte, sino el Señor, que voluntariamente rinde tu corazón a Él para servir. Que disfrute de las cosas sin que las cosas te produzcan ataduras. Aleluya. 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 Enséñele eso a sus hijos. Estamos en un buen tiempo para cambiar nuestras mentalidades y hacer ajustes. Nuestras mentalidades fueron forjadas por nuestros padres, que muchos de ellos no conocieron a Dios. Nos enseñaron cosas buenas, pero hay cosas de ellos que no podemos imitarla porque no conocieron a Dios. Es tiempo de revisar qué cosa hemos aprendido que es contraprincipio, qué cosa hemos enseñado a nuestros hijos que no son buenas. Tenemos oportunidad para cambiar nuestras mentalidades. Estamos a tiempo para regresar a la Escritura. La Escritura nos da una responsabilidad a los padres que no puede ser sustituida por nadie, ni por el Estado a través de la escuela, ni por la iglesia. Es nuestra responsabilidad enseñar a nuestros hijos acerca de los principios. Que la escuela nos ayude, que la iglesia nos ayude, pero la responsabilidad es nuestra. ¿Qué hemos hecho a favor de nuestros hijos? Regresemos a la Escritura para que el propósito de Dios se cumpla en nosotros y en nuestra familia. Regresemos a la Escritura. Si regresamos a la Escritura, entonces vamos a identificar claramente cuáles son nuestros roles, cuál es el rol de papá y cuál es el rol de mamá. Y no nos perderemos en la crianza, ni nuestros hijos los perderemos cuando crezcan. Josué vivió en un tiempo de crisis, en una sociedad que había servido a Dios, pero que había perdido los principios. Y él se puso de pie en un momento determinado y le dijo al pueblo de Israel: haga cada uno lo que quiera hacer. Los que quieran servir a Dios, que sirvan a Dios. Y los rebeldes que quieren irse tras otros dioses, que lo hagan.
pero mi casa y yo hemos tomado una decisión. Aleluya. Josué 24:15. Si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién sirváis. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero nosotros padres tenemos que asumir una responsabilidad de volver a la Escritura y de criar a nuestros hijos conforme la Escritura nos enseña, creyendo la palabra de Dios que nunca está obsoleta, que da vida eterna, que da seguridad, y que esa palabra va a trascender a nuestros nietos, porque ellos seguirán enseñando a sus hijos la palabra de Dios. Declaro la gracia de Dios sobre esta casa, sobre cada padre, sobre cada madre en esta casa. Que la gracia de Dios se multiplique en el nombre de Jesús. Y que nosotros podamos volver a la Escritura en la crianza de nuestros hijos. Y que aunque es importante que ellos practiquen un deporte, vayan a la escuela, pero también es importante y mucho más importante que conozcan a Dios, que sirvan a Dios y que lo obedezcan, porque el Señor los guardará cuando tú como padre ya no estés ahí. El Señor se encargará si ellos le obedecen, si son amigos de Dios. Señor, te doy gracias el día de hoy. Gracias por tu misericordia. Ten misericordia de esta casa, de cada padre, de cada madre. Queremos volvernos a ti, queremos volvernos a la Escritura. Te pedimos en su momento que nos dé hijos, Señor. Nos ha dado hijos, ahora te pedimos, guíanos, Señor, para darle una buena enseñanza. Que volvamos a la Escritura, Señor. Que nos volvamos a ti. Que le enseñemos lo correcto, para que ellos puedan abrazar la fe y cuando crezcan te sigan sirviendo. Tú eres el Señor, a ti damos honor y gloria. Levanto vallado fuerte en favor de los hijos de mis hermanos y hermanas donde quiera que estén, para que tu gracia esté en ellos. Vallado fuerte, que el enemigo no los dañe, que no los corrompa, Señor, que ninguna trampa del enemigo vaya a pervertirlo. Guárdalo, Señor, de vicio, guárdalos, Señor, de malos negocios, guárdalos de trampas, Señor. Tú eres el Señor, guarda a nuestros hijos en el nombre de Jesús.